Vamos a aprender qué son los números decimales. Aquí tenemos un pastel. El pastel representa una unidad o un total completo. Vamos a dividir el pastel en 10 partes iguales. Todavía podemos decir que el pastel se encuentra entero, simplemente está cortado en partes más pequeñas. Pero ¿qué pasa si le quitamos una rebanada? Ya no podríamos decir que el pastel es 1, es menos que 1. Pero tampoco podríamos decir que es 0, pues todavía se encuentra ahí la mayoría del pastel. De hecho, el pastel se encuentra entre el 1 y el 0. ¿Cómo representamos una cantidad que se encuentra entre el 1 y el 0? Lo que hacemos es hacer uso del punto decimal. Escribimos punto 9. Punto 9 es menos que 1 y al mismo tiempo es mayor que 0. Todos los números que se encuentran a la derecha del punto representan una cantidad menor que 1 y le llamamos la parte decimal. Todos los números a la izquierda del punto representan una cantidad igual a 1 o mayor. Es lo que llamamos enteros. Si nosotros le quitamos más rebanadas al pastel, reducimos los números decimales. Ahora, ¿qué tal si tenemos más de uno? Digamos que tenemos un pastel entero y además tenemos 3 rebanadas extras. ¿Cómo representamos nuestro entero más las 3 rebanadas? Simplemente agregamos punto 3 al 1. Así podemos decir que tenemos 1.3 pasteles. Tenemos más que 1, pero menos que 2. Si agregamos más rebanadas al segundo pastel, nuestros decimales aumentan. Ahora ya tenemos 2 pasteles enteros, y podemos expresarlo como 2, o como 2.0. 2 y 2.0 es lo mismo, representa la misma cantidad. Si seguimos agregando rebanadas, simplemente continúan aumentando los decimales hasta llegar a 3 enteros. Ahora que ya tenemos una noción un poco más clara de qué son los números decimales, conozcamos un poco más de ellos. ¿Por qué les llamamos decimales? Como su nombre lo indica, hace referencia al número 10. Y es que los números decimales tienen su base en el número 10. Esta es la razón por la cual dividimos el pastel en 10 partes iguales. Una rebanada del pastel, o lo que es lo mismo un décimo del pastel, lo expresamos como punto 1. Podemos a su vez dividir en 10 partes iguales esta rebanada. Si hacemos esto, ¿cómo representamos un décimo de una rebanada? Simplemente agregamos un número más a la parte decimal del número. Por ejemplo, el décimo de una rebanada se expresa como .01. Si continuamos y dividimos esa parte en 10, cada parte estaría representada por .001. Y así consecutivamente. Como podemos ver, los números decimales son muy útiles, nos ayudan a expresar cantidades muy pequeñas. Si alguien nos pregunta cuánto pastel tenemos aquí, podemos decir que tenemos .001 del pastel. Cuando tengo .1, puedo decir que tengo un décimo del pastel. Cuando tengo .01, digo que tengo un centésimo del pastel, o una parte de 100. Cuando tengo .001, tengo una milésima del pastel, o una parte de 1000. Para leer un número decimal, primero consideramos la parte entera y después la decimal. Por ejemplo, en este número la parte entera es 12 y la parte decimal 634. La decimal nos indica que un entero fue dividido en 1000 partes y tenemos 634 de ellas. Por lo tanto se lee como 12 enteros 634 milésimos.
Si le quitamos la parte de los milésimos, ¿cómo leeríamos el número? Se leería como 12 enteros 63 centésimos. Y por último, si borramos la parte de los centésimos, lo leemos como 12 enteros 6 décimos. Veamos una tabla más completa de cómo leer los decimales. ¿Cómo leemos este número? Por convención, cuando la parte entera es 0, no se menciona. Tampoco es necesario mencionar el punto. Simplemente decimos 15 diezmilésimos. Entonces, ¿cuándo utilizamos los números decimales? Cuando queremos medir el tamaño de un planeta, utilizamos metros. Y decimos la Tierra tiene una circunferencia aproximada de 40 millones de metros. Pero ¿qué tal si queremos medir a una hormiga? Entonces decimos la hormiga mide 3 milésimos de metro. Un uso muy común de los decimales es el dinero. Muchos productos no cuestan una cantidad entera exacta. Un dulce puede costar 3.5 pesos y un refresco 9.5 pesos, lo que equivale a 9 pesos con 50 centavos. Con la ayuda de los números decimales podemos expresar cantidades fraccionarias o menores a 1. El punto decimal separa la parte entera de la parte decimal. Para leer un número decimal nos fijamos la posición del último número decimal.